Bienvenidos al Umbral. Este no es un podcast común. Esto es Radio Impala 73, donde los susurros del pasado cruzan con las sombras del presente. Aquí las historias no se cuentan, se sienten, se invocan, se arrastran hasta tu conciencia. Si esta voz resuena en tu memoria como un eco nocturno, si las palabras despiertan algo profundo, entonces únete a nosotros. Ayúdanos a mantener esta invocación viva. Suscribirse en YouTube, comentar, compartir. Cada gesto es un ritual que alimenta lo que hacemos. Y en TikTok, las sombras también hablan. Fragmentos, premoniciones, momentos perdidos entre dimensiones. Síguenos ahí para no perder las señales. Prepárate. El episodio de hoy no te dejará igual. Capítulo 1. El nacimiento del padrino y la madrina. Adolfo de Jesús Costanzo nació en Miami en 1962, en el seno de una familia que mezclaba creencias religiosas con prácticas ocultas. Desde pequeño estuvo expuesto a rituales espirituales intensos. Aunque fue monaguillo durante su infancia, en la adolescencia su camino cambió. Su interés por el poder lo llevó a convertirse en aprendiz de un sacerdote de Palo Mayombe, una práctica esotérica con fuertes simbolismos. Ya en Ciudad de México, trabajó como modelo y lector de cartas. Su presencia magnética atrajo la atención de personajes influyentes, que buscaban en él guía y protección espiritual. Así nació el padrino. Sara Aldrete, por otro lado, era una joven estudiante destacada de Matamoros. Pero al conocer a Costanzo, su vida cambió radicalmente. Fascinada por su carisma, fue absorbida por el culto. Adolfo la nombró la madrina, y pronto se convirtió en figura clave dentro del grupo que operaba en secreto. Capítulo 2. El Rancho Santa Elena, ecos en la oscuridad. El Rancho Santa Elena, ubicado en las afueras de Matamoros, parecía una simple propiedad rural. Pero en 1988, se convirtió en el centro de operaciones del culto. El lugar fue transformado en un santuario de prácticas ocultas, rodeado de misterio, silencio y símbolos que no muchos se atrevían a interpretar. El culto tenía estructura, el padrino, la madrina, y varios seguidores comprometidos. Creían que ciertos rituales les otorgaban poder, protección e incluso inmunidad. Pero en marzo de 1989, la desaparición de un joven extranjero encendió las alarmas. Las investigaciones cruzaron fronteras, y la presión aumentó hasta que un error interno expuso la ubicación del rancho. Lo que las autoridades encontraron dejó una marca profunda en la historia de ambos países. La calma del lugar escondía algo que no debía ser descubierto. Capítulo 3. El último conjuro, el fin del culto. El 5 de mayo de 1989, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, los últimos miembros del culto se refugiaban en un departamento. La presión de la investigación era ya insoportable. Cuando los agentes finalmente dieron con ellos, comenzó un enfrentamiento. Costanzo, convencido de su protección espiritual, realizó un último acto simbólico, quemó una suma importante de dinero como ofrenda. Pero su fe no detuvo la realidad. En medio del caos, tomó una decisión drástica. Entregó un arma a uno de sus seguidores y le ordenó terminar con todo. La escena fue impactante. 2 miembros del grupo murieron. Los demás fueron capturados, incluyendo a Sara Aldrete. El departamento estaba impregnado de símbolos esotéricos y un ambiente que parecía detener el tiempo. Poco después, en la esquina de Río Sena, apareció un altar improvisado. Como si alguien intentara contener algo o despedirse de él. Epílogo, donde se pudren los rezos. Dicen que el mal siempre encuentra una sombra donde esconderse. En Matamoros, esa sombra tomó forma y rostro. No fue solo una historia de crimen, fue una historia de fe distorsionada, de poder oscuro, y de secretos que aún inquietan a quienes los recuerdan. Hoy, entre las ruinas del rancho, algunos dicen oír susurros en la noche, como si algo aún no se hubiera cerrado del todo. Porque hay fuerzas que no piden fe, solo silencio y memoria. Capítulo 1. La olla que hirvió el silencio. En la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México, los tamales eran parte del alma del vecindario.
Cada mañana, el aroma a masa y hojas de maíz llenaba el aire como un ritual familiar. Pero en julio de 1971, ese aroma dejó de ser reconfortante. María Trinidad Ramírez era una mujer sencilla, madre de 5 hijos, conocida por vender tamales en su barrio. Pero detrás de su vida cotidiana, se escondía un infierno doméstico. Su esposo, Pablo Díaz, peluquero de oficio, era violento. Las discusiones y maltratos eran frecuentes. Una noche, después de un episodio particularmente cruel, María tomó una decisión que marcaría para siempre a la ciudad. Esperó a que Pablo se durmiera. Y en silencio, acabó con años de miedo. Lo que ocurrió después se desdibujó entre rumores. Se dijo que en la misma cocina donde preparaba su mercancía diaria, ocultó las evidencias. Durante varias madrugadas, dispersó discretamente objetos comprometidos por distintos puntos de la ciudad. El 19 de julio, algo salió mal. Un hallazgo en la colonia Justo Sierra desató una investigación que conduciría a una escena difícil de borrar de la memoria colectiva. En la casa de María, aún quedaban rastros que hablarían por sí solos. Capítulo 2. La confesión que heló a la ciudad. Esa mañana, un costal abandonado encendió las alarmas. Lo que contenía era humano y aterrador. La policía siguió la pista hasta la colonia Portales. La casa estaba deteriorada, en silencio. Tocaron. María abrió la puerta con serenidad. No mostró sorpresa. No hizo preguntas. Solo pidió ponerse un suéter. En la jefatura, sus palabras dejaron helados a los agentes. Detalló lo sucedido con frialdad, como si cada frase llevara el peso de una vida callada. Entre los objetos inspeccionados, uno en particular causó horror, una olla metálica de gran tamaño, aún con residuos difíciles de identificar. Lo más perturbador fue una declaración que capturó la atención de toda la ciudad, algo relacionado con su negocio de tamales. Aunque nunca fue comprobado oficialmente, el rumor se convirtió en leyenda. Los titulares explotaron. La prensa la apodó la tamalera de la Portales, y los vecinos comenzaron a mirar con desconfianza cada carrito que se detenía en la esquina. El caso inspiró canciones, películas y, sobre todo, miedo. Porque, en el fondo, nadie quiere pensar en lo que no puede ver ni oler. Capítulo 3. El encierro y el eco del crimen. María fue condenada a 40 años de prisión. No apeló. No lloró. No habló más de lo necesario. En la cárcel, las demás internas la evitaban. Le pusieron un apodo, la señora del bote. No por su crimen, sino por lo que representaba. Cuentan que rezaba cada noche. No para pedir perdón, sino para que nadie, ni vivo, ni del otro lado, viniera a reclamarle lo que ya no podía devolver. Tras 2 décadas encerrada, fue liberada discretamente. Vivió el resto de sus días sin familia, sin cámaras, sin nombre. Murió como vivió, en silencio. Pero su historia nunca se fue. En ciertas calles, aún se murmura que si el vapor de un carrito de tamales huele distinto, es mejor seguir caminando. Epílogo. Hay horrores que no necesitan fantasmas ni cementerios. Solo una cocina, una decisión, y el tipo de secreto que nunca debe servirse, ni frío, ni caliente. El origen del silencio. Capítulo 1. La niña que nadie miró. Antes de que su nombre llenara los titulares, Juana Barraza era solo un fantasma en Hidalgo. Nació en 1957, en un rincón donde la pobreza era la única herencia. Su infancia fue marcada por el abandono, y por una traición imposible de entender. Su madre la cedió a un desconocido a cambio de unas bebidas. Nadie la buscó. Nadie la protegió. El silencio se volvió su única compañía. Y con el tiempo, se transformó en rabia. Una rabia sorda, lenta, invisible, como una olla a punto de hervir. Encontró una salida temporal en la lucha libre. Bajo el nombre de la Dama del Silencio, se subía al ring para golpear sin palabras, para gritar sin voz. Pero fuera del cuadrilátero, seguía siendo esa niña herida,
atrapada en un cuerpo adulto y una ciudad que fingía no verla. Capítulo 2. El eco detrás de la puerta. Entre 1998 y 2006, la Ciudad de México temblaba sin entender por qué. Algo o alguien acechaba a mujeres mayores en sus propios hogares. Las noticias hablaban de robos, de muertes discretas, de escenas sin testigos. La televisión seguía encendida. La puerta, sin señales de forzamiento. Nadie pensaba en Juana. Se disfrazaba de trabajadora social, ofrecía ayuda y compañía. Su voz era amable. Su rostro, sereno. Pero tras la sonrisa se ocultaba una verdad que no buscaba dinero, ni fama, sino algo más profundo, una revancha emocional. Las víctimas no eran al azar. Eran reflejos. Recuerdos vivientes de un pasado que ella nunca logró enterrar. Con cada acto, parecía borrar un fragmento de lo que le hicieron. Aunque nadie lo decía en voz alta, algunos sospechaban que no actuaba contra las personas, sino contra sus propias memorias. Capítulo 3. El juicio del silencio. En enero de 2006, todo acabó como había empezado, en silencio. Juana fue detenida mientras huía de su última escena. Llevaba consigo documentos ajenos, tal vez un intento por adoptar otra identidad, otra vida, otro pasado. Durante el interrogatorio, no hubo lágrimas. No hubo explicaciones. Solo una mujer tranquila, con una mirada que parecía estar viendo otra realidad. Como si la culpa no la tocara. Como si ya hubiera cumplido su misión. Fue condenada a 759 años de prisión, una cifra tan inalcanzable como su propio dolor. Nunca volvió a hablar públicamente. Nunca pidió perdón. Como cada noche, el pulso de la ciudad se detiene por un instante, y en ese silencio, se deslizan las voces que solo Ecos Urbanos se atreve a escuchar. Esto fue un episodio más de esta, su serie, donde lo normal se descompone y revela la verdad que acecha bajo el concreto. Si escuchaste con atención, quizá ya llevas algo dentro. Algo que no estaba contigo antes de comenzar. Que tengas buena noche. Aunque aquí, la noche nunca es del todo buena.